Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es: Jesús dice que el Padre da a quien le pide. La promesa de Jesús en Mateo 7:7, pedid y se os dará, revela el corazón generoso del Padre Celestial, dispuesto a responder a las necesidades de sus hijos. Este privilegio de la oración nos concede acceso directo a la fuente de toda bendición. A través de la oración presentamos nuestras carencias con la confianza de ser escuchados por un Padre amoroso. Las Escrituras nos animan a pedir con fe, creyendo en su disposición a dar buenas dádivas. No obstante, la oración eficaz requiere una actitud correcta, marcada por la humildad y la sumisión a su voluntad. La perseverancia en la oración, como indican los verbos continuos pedid, buscad, llamad, es esencial. Descuidar la oración nos priva de experimentar la provisión divina. Por lo tanto, cultivar una vida de oración constante y sincera es fundamental para recibir las respuestas del Padre. Hablemos de la oración que se hace al Padre pidiéndole. Dios ha concedido a sus hijos el privilegio de poder pedirle por sus necesidades. A través de la oración pedimos a Dios Padre todas las cosas que nos hacen falta. Mateo 7:7, 9 y 11. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así pues, Dios quiere que le pidamos lo que nos falta, confiando en su generosa respuesta. Santiago 1, 5 al 7. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Dios quiere que oremos siempre, que oremos sin cesar. Los verbos pedid, buscad y llamad en tiempo aoristo implican una acción continua y progresiva. Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Segunda Tesalonicenses 1:11. Oramos siempre por vosotros. Primera Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. El denominador común de todos estos textos es el mismo. Se nos llama en todos ellos a orar siempre y sin cesar. Quien no ora a Dios no puede esperar recibir de Dios aquello que no le ha pedido. Hay personas que no oran, hay cristianos que no oran, porque no piensan o no creen en que Dios pueda cubrir sus necesidades o la de sus seres queridos. Oseas 7:14. Y no clamaron a mí con su corazón, sino que gritaban sobre sus lechos. Para el trigo y el mosto se congregaban y se rebelaban contra mí. Hay personas que parece que prefieren sufrir, gritar sobre sus lechos, prefieren de alguna manera lamentarse a confiar en Dios y pedirle a Él. Hay personas que solo piden cuando tienen alguna necesidad y oran sin piedad ni fe. Salmo 78, 34 al 37. Cuando lo sería,
entonces le buscaban. Entonces se volvían y buscaban a Dios con diligencia. Se acordaban de que Dios era su roca y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le engañaban con su boca y con su lengua le mentían, pues su corazón no era recto para con él, ni fueron fieles a su pacto. Este texto está describiendo una situación muy triste, la de personas que oran solo cuando se sienten vulnerables, heridos, bajo el peso de una aflicción. Entonces oran. Cuando lo sería, entonces le buscaban. Las personas que suelen orar cuando las circunstancias son difíciles, pesadas, graves, generalmente no lo hacen con la actitud correcta. Se acordaban de que Dios era su roca y el Altísimo su Redentor, pero le engañaban con su boca y con su lengua le mentían, pues su corazón no era recto para con él. Es decir, buscaban a Dios en los momentos difíciles, pero no lo hacían con fe, no lo hacían con la actitud correcta. Hay personas que, por tanto, no oran y cuando lo hacen, no lo hacen con la fe que se requiere. Hay personas que no reciben sencillamente porque no piden y Dios no responde a peticiones mudas o que nunca se le han hecho para acogerse a su gracia. Mateo 7, 8 al 9 y 11. Todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Nadie puede esperar recibir respuestas a oraciones que nunca han hecho. Por tanto, hemos visto en primer lugar que la oración que se hace al Padre se hace con el propósito de pedirle, entre otras cosas, no solo pedirle, pero se hace con el propósito de pedirle. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pero también hemos de hablar que la oración que se hace al Padre es la que el Padre responde. La oración que se hace al Padre es la que el Padre responde. La oración que Dios responde es la que se hace a Él en la actitud correcta. Una mala actitud hace que Dios no escuche o no responda a las oraciones. Isaías 1:15. Cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Dios responde a las oraciones que se le hacen a Él de forma correcta, sin pecado, sin pecado. Yo no iré, llenas están de sangre vuestras manos. Oraciones sin pecado y sin egoísmo. Pedís mal para gastar en vuestros deleites. El que ora al Padre, por tanto, debe saber a quién se dirige. Debe saber cómo es Dios. Debe saber que Él es bueno y que cuida de los suyos, pero también que es soberano y tiene propósitos santos. Mateo 7:11. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Dios da buenas cosas a los que le piden. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre. Por tanto, Dios ama a los suyos y cuando los suyos le piden de forma correcta, Dios les da
buenas cosas. El que tiene una actitud humilde y obediente ante Dios no será despreciado por él. Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Quien se dirige al Padre en la forma correcta será atendido por el Padre. Romanos 8:26. Hemos de pedir como conviene. El que ora con fe, confiando en lo que Dios tenga a bien hacer, confiando en la voluntad de Dios como lo mejor, recibirá también lo mejor. Juan 14, 13 al 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. La oración de fe acepta y se somete a la voluntad y propósito de Dios. El que da gracias a Dios cuando ora, dice que acepta con fe y gozo su voluntad. Colosenses 1:3. Siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios Padre. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Por tanto, la fe significa creer a Dios, creer en la voluntad de Dios, orar a Dios y saber que lo que Dios tenga a bien dar es lo mejor, lo que nos conviene. Esto es la fe, una actitud de contentamiento, de sumisión a lo que Dios quiera darnos en la vida. El que ora, pide con fe. Solicita algo concreto. El que ora, busca, se esfuerza por encontrar una solución o respuesta adecuada. El que ora, llama, persiste y persevera hasta encontrar la salida. Por tanto, Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y recuerdo de nuevo que este texto tan importante nos habla de pedir, solicitar, buscar con esfuerzo, llamar, persistir y perseverar. Mateo 6:8. Vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. El cristiano sabe, conoce que Dios tiene su voluntad. El cristiano sabe que Dios es omnisciente, que lo conoce todo, que lo sabe todo. Por tanto, el cristiano no informa a Dios cuando le pide, cuando le solicita algo. Sencillamente lo que hace es presentarle su corazón, su deseo, su necesidad. Y lo hace entendiendo cómo es Dios, que es bueno, pero que es un Dios justo, soberano, un Dios que sabe lo que nos conviene. Por tanto, el que ora con fe entiende que la respuesta de Dios es la mejor. Aunque esa respuesta trasciende a lo inimaginable, nunca podemos saber exactamente qué es lo que Dios nos va a responder, pero siempre nos sorprenderá para bien. Deuteronomio 28:12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Primero de Reyes 3:5. Apareció Jehová a Salomón y le dijo: pide lo que quieras, que yo te dé. Dios quiere darnos lo mejor, siempre. Y el que ora con fe sabe de la generosidad de Dios.
El que ora con fe sabe que Dios contesta a las oraciones, siempre contesta. A veces puede contestar sí, como hizo con Ana, la madre del profeta Samuel, o puede contestar con un no, como hizo a David cuando le dijo que él no podía construir el templo. O puede contestar con un espera, como hizo con Abraham. Espera. Abraham le pedía un hijo y Dios tardó en dárselo. Y ese tiempo de tardanza era un espera. Aún no ha llegado el tiempo. Así que Dios siempre responde. Sí, no, espera, siempre responde. Marcos 11, 24. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús que dice que el Padre da a quien le pide. Jesús dice que el Padre da a quien le pide. Y esto nos lleva a pensar, a meditar en lo siguiente. Ora diariamente al Padre, con peticiones específicas, con fe. Busca la voluntad de Dios en tus oraciones. Mantén una actitud de humildad y de gratitud al orar. No te desanimes ante la demora. Persiste en la oración. Confía en que Dios responderá según su sabiduría y su amor. Juan 15, 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Que Dios os bendiga a todos. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra que nos llama a entender el privilegio y el propósito de la oración. Ayúdanos a entender que por la oración a ti, oh Padre, podemos pedirte todas las cosas que necesitamos. Que tú, que eres sabio, justo, bueno, misericordioso, tú que tienes una voluntad perfecta, nos darás todas las cosas según tus propósitos y en tu tiempo. Ayúdanos a tener fe y a confiar en esto. También te agradecemos todo lo que haces en nuestras vidas, todos los propósitos que tienes para con nosotros. Y te pedimos, Señor, que tengas misericordia y nos ayudes en todo lo que tenemos por delante. Bendice a María José, ayúdala en su operación y que todo salga bien para tu gloria y para tu honra. Y a todos los demás hermanos que te necesitan por cualquier razón, en este día, sé con ellos, Señor. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.